Somos una empresa con más de 9 años de experiencia especializada en inversiones migratorias a los Estados Unidos. Nuestro gran logro es que hemos conseguido más de 1000 visas de inversión para clientes en toda Latinoamérica. El objetivo de Globofran es ayudar a familias a poder emigrar a Estados Unidos y tener un negocio o franquicia que genere rentabilidad. Contamos con 3 soluciones. Globo Franchise es un portafolio de más de 500 franquicias en 20 industrias diferentes. Son productos que están diseñados para clientes que quieren emigrar activamente a los Estados Unidos a través de una visa E2. Nuestro proceso es identificar la franquicia que mejor se adapte al perfil de nuestros clientes. Globo Plan B es una solución que te permite conseguir una visa E2 con la cual puedes emigrar a los Estados Unidos sin que tengas que operar el negocio que estás adquiriendo y generar al mismo tiempo una rentabilidad. Son inversiones respaldadas en franquicias y gestionadas por un grupo operador con experiencia. El inversionista asume un rol de ejecutivo en donde recibes reportes e informes relevantes sobre la inversión. Globo EB5 es una inversión enfocada en una Green Card a través de proyectos que están certificados por el Departamento de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Son inversiones en proyectos de hotelería, infraestructura o bienes raíces, en donde el objetivo es generar más de 10 empleos de forma directa. Las inversiones migratorias comienzan aproximadamente en $150,000, lo que para muchos es un sueño. Con Globofran es una realidad. Bienvenidos todos, es un gusto saludarlos y de nuevo en una nueva sesión, un seminario aquí está patrocinado por Globofran y por Movilli. Y bueno, y tenemos la experta Carla Ansali. Es un tema particular, es un tema que sé que a mucha gente le genera un poco de angustias porque están pasando ciertas cosas en el proceso, una nueva administración en los Estados Unidos, el tema político sigue siendo un tema que está en boga y el tema migratorio yo creo que es el tema como que más caliente dentro del tema político y a veces se siente como una gran diferencia en las dos tendencias políticas sobre lo que es la política migratoria en los Estados Unidos. Una de las cosas que hablamos en el seminario pasado, que es un seminario que tenemos, es cómo, digamos, una administración del presidente Biden es mucho más abierta al tema migratorio y, y estaba leyendo un artículo ayer también que, que el impacto de esa, digamos, esa nueva política no es inmediato, o sea, es que se va a empezar a sentir, pero bueno, obviamente o sea, hay un proceso, yo diría que no solamente de las personas, sino a nivel cultural dentro de lo que ha sido una política, digamos, yo llamaría desde un punto de vista de repente hasta migratoria en los últimos 4 años a una política de mucha apertura en los años por venir. Entonces, digamos, no quiero decir que es bueno o es malo, sino simplemente es lo que es, ¿no? ¿Coincidirías conmigo en eso, Carla? Sí, seguro. Estamos esperando cambios y de a poquito, como dijiste, se van a ir produciendo. Bueno, aprobaron TPS para los venezolanos ayer. También la administración, otro de los cambios importantes que hizo Biden es el volver a la política de carga pública que tenían antes de la administración previo a Trump. Y eso va a impactar muchísimo, va a facilitar mucho la aprobación de las green cards, sobre todo green cards de familiares, y de a poco a nivel interno, a nivel procesos, la administración va tomando medidas favorables al inmigrante y al proceso migratorio. De hecho yo personalmente estoy sorprendido. Nosotros, hablamos, tú y yo hablamos un poco esto de antes, de hecho hay clientes en común que, que, que hemos tenido ya, o sea, ya hemos empezado a ver una aceleración y vamos a hablar sobre ese tema que yo creo que es el punto más importante disculpen aquí, que es el tema de los consulados. Y en el caso
En el caso, estábamos hablando de que hay consulados que empezaron a acelerar el proceso, y no solamente empezaron a acelerar su proceso, sino que estamos viendo también una respuesta positiva en el lado de los consulados. Nosotros, de clientes nuestros, hemos tenido 3 aprobaciones en las últimas 2 semanas. 2 en México, 1 en Madrid. Y Madrid es un venezolano que tenía pasaporte español y hizo su cita en Madrid y le aprobaron su visa. En el caso de México, bueno, fueron 2 mexicanas, pero de algo que estaba muy cerrado el año pasado a algo que estamos ahorita viendo prácticamente mucho movimiento y una mentalidad distinta, porque una de las cosas que nosotros hacemos es que conversamos con estos clientes cuando salen de estas citas y vemos, ¿sabes?, cuáles fueron las preguntas que le hicieron, cómo se sintieron ante lo que estaba sucediendo, y la realidad es que muy positivo, ¿no? Entonces, pero hay una realidad también, y hay muchas personas que están acompañándonos el día de hoy. De hecho, yo no sé si por el video se pueden ver los títulos. Yo no sé, voy a mover el video aquí, que el centro, yo no sé si lo ven en el centro ahora, pero hay una realidad que es que Argentina, el consulado ha sido, digamos, más lento que varios países de Latinoamérica que ya iniciaron sus operaciones. Que también hay un efecto interesante, y yo no sé si tú tienes conocimiento de esto, pero bueno, yo digo en el consulado en Buenos Aires, pero el caso acá en Estados Unidos, que prácticamente a partir del día de hoy, el que se quiera vacunar no necesariamente tiene que ser mayor de 65 años, ya hay locaciones que las están permitiendo, y se espera que haya un proceso de vacunación muy agresivo en todos los Estados Unidos, que para mayo todo el mundo tenga disponibilidad de vacunas. Yo creo que volvemos a una especie de normalidad mucho antes de lo que pensaba en los Estados Unidos. Y no sé si los mismos agentes en estos consulados, y yo asumiría que sí, están siendo vacunados, y eso también debería ser una buena noticia en el sentido de los procesos y cómo llevar esos procesos. Pero bueno, me estoy aquí haciendo una cantidad de juicios sin base, y prefiero que tú, como experta, nos dejes a toda la audiencia un poco de dónde estamos con los consulados y qué estás viendo tú. Sí, definitivamente espero que le den prioridad a los oficiales de los consulados, que los vacunen ya y los manden a sus puestos de trabajo en las embajadas. Definitivamente se ha visto en los consulados que están abiertos, se vieron un cambio importante de actitud en el momento de la entrevista a lo que era la administración anterior, y sobre todo también con los inversores, con las visas E2, porque, como bien dijiste, hace un momento ahora viene la reactivación económica de Estados Unidos, que ya se está notando, y hay conciencia de que se necesita inversores que vengan a invertir en negocios, a levantar los negocios que se cayeron, a generar puestos de trabajo, y entonces todo eso hace que la actitud de los oficiales al momento de entrevistar a los inversores sea mucho más favorable de lo que lo fue con la administración de Trump. Es un momento complicado donde la información cambia constantemente. En este momento hay varias embajadas que están dando citas para poder estampar las visas, como México, Madrid, Uruguay, Chile, Francia, bueno, Europa en general. ¿Cuáles permanecen en este momento cerradas todavía? Colombia, Argentina, Brasil. Entonces lo que me preguntan siempre es, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Puedo venir entonces? ¿Puedo venir con la visa de turista? ¿Pedir el cambio? Hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de las ventajas de cada una de las opciones para que puedan tomar la decisión que mejor les cabe a su situación personal. Depende en realidad de cómo está operando la embajada de Estados Unidos en el país del inversor. Siempre la mejor opción fue estampar la visa, porque eso es lo que les da la opción de viajar y estar como inversores apenas entren a Estados Unidos. Pero debido a la pandemia hay mucha gente que no tiene la posibilidad de conseguir una cita en la embajada para estampar la visa. En muchos casos ya hicieron la inversión y necesitan venir a controlarla, a manejarla para hacer crecer el negocio, o porque quieren que los hijos empiecen a estudiar en Estados Unidos. Y no se sabe cuándo van a abrir las embajadas que están cerradas, y cuando finalmente lo hagan, cuánto van a demorar
las citas. Entonces, en esas situaciones es cuando la gente toma la decisión de entrar a Estados Unidos con la visa de turista para luego pedir el cambio de estatus a inversor. Y una pregunta que siempre hacen es que ellos dicen, ¿será que si llego a Estados Unidos, puede que hago mi cambio de estatus acá y me sellen la visa en Estados Unidos? Eso es algo muy, muy común que escucho, pero quiero que tú des un poco la respuesta, qué significa eso. No, hay que distinguir lo que es la visa estampada en el pasaporte, que eso es lo que permite poder viajar libremente. Los únicos que estampan visas son las embajadas, son los consulados. Entonces, cuando uno entran como turistas y piden su cambio de estatus a inversor acá dentro de Estados Unidos, en realidad lo único, no les dan una visa de inversor, sino lo que les cambian es el estado legal dentro de los Estados Unidos. Pero en ese momento están, digamos, legalmente. Sí, seguro. A partir de que se apruebe ese cambio de estatus a E2, están legalmente en Estados Unidos como inversores, pueden sacar el Social Security, licencia de conducir, permiso de trabajo para los cónyuges, los chicos pueden estudiar sin ningún problema. Ok, entonces déjame, porque estás diciendo algo que es muy, muy importante. Yo creo que esto podría ser una de las cosas más importantes que vamos a hablar esta noche. Yo me vengo a los Estados Unidos. Yo soy en este momento, tengo mi pasaporte argentino. Mexicano, el que sea, pero digamos argentino porque está en una situación un poquito más complicada con el tema de los consulados. Estoy acá. Hago una inversión y aplico a mi visa y hago un cambio de estatus a una visa E2. Ese cambio de estatus me lo podrían dar mientras estoy en Estados Unidos. Y luego lo que te estoy escuchando es que simplemente no vas a, o sea, en el momento en que salgas del país, no vas a poder entrar a menos que pases por un consulado para que la visa, digamos en este caso una visa E2, para que te sellen una visa E2 en el pasaporte para poder volver a entrar. ¿Es algo así como lo que estoy diciendo? Exactamente así, sí. Cuando están acá, están en E2, pero no les da, al no tener una visa estampada en el pasaporte, no pueden viajar. La estrategia ahora es entrar, cambiar de turista a E2 y permanecer en Estados Unidos hasta que consigamos la cita en la embajada de su país de nacionalidad, cuando recién entonces van a poder salir, ir a la embajada, conseguir estampar la visa en su pasaporte y ya volver a Estados Unidos con la visa 2. Ok, entonces, esto primero es una conclusión importante, que nadie, o sea, que no es que tú vas a enviar el pasaporte, te lo van a seguir y te lo van a volver a enviar en tu casa en Estados Unidos o en donde estés viviendo. Tienes que salir y pasar por un consulado. Ahora, la siguiente pregunta, que también es un punto de mucho interés. Te voy a poner dos escenarios, porque esos dos escenarios pasan también mucho. Y vuelvo al caso de los argentinos, porque esto va a ser de mucho interés para muchas personas. No, veo, por lo que estamos hablando, para muchas personas de todo el mundo, porque realmente ahora veo el interés que esto también puede tener para mexicanos que ya están acá y nosotros conocemos mucha gente que está en ese proceso acá y que un cambio de estatus le gustaría mucho más que incluso el de los consulados por el momento. Pero vámonos al caso argentino. Dos escenarios, te pregunto. Uno es, yo no tengo otro pasaporte sino el argentino. ¿Es posible que yo vaya al consulado de Madrid, porque el consulado de Estados Unidos en Buenos Aires está cerrado, y si yo agarro y me voy en un vuelo desde Miami a Madrid y busco la cita ya, ¿será posible que me la dan? Esa es la primera pregunta. Y también existen muchos argentinos que tienen pasaportes italianos. ¿Será posible que yo me voy al consulado en Italia y hago lo mismo que te acabo de decir, pero ahora con el pasaporte italiano, y que me sellen la visa en el pasaporte italiano? Bueno, los que únicamente tienen pasaporte argentino, lamentablemente van a tener que esperar que abra la embajada americana en Buenos Aires para poder estampar su visa.
Ok. En cuanto a visas E2, hay otros tipos de visa que hay algunas embajadas que las aceptan, pero en cuanto a visas E2, únicamente los van a entrevistar embajadas del país de nacionalidad. Y Ok. sí, en el ejemplo del que tiene pasapeo, el que tiene pasaporte español va a poder ir a pedir una entrevista en Madrid y el que tiene pasaporte italiano va a tener que ir en Roma a la entrevista en inglés o en italiano. Ok, ok. Una pregunta sobre eso mismo, porque yo también, la entrevista, la entrevista generalmente se hace, la entrevista se puede hacer en el idioma del país local o en inglés. Es así? Exacto, sí, seguro. Si la entrevista la tienen en Argentina o en Madrid, ahí van a poder en español sin ningún problema. Ahora, si van a ir a la entrevista a Roma, puede suceder que no haya un oficial ahí que hable español, entonces va a ser en italiano o en inglés. Correcto. Pero no podría él con el pasaporte italiano ir a una entrevista en Madrid. No, no lo van a aceptar. Ok, perfecto. Entonces, conclusiones importantes. Personas, y estamos hablando de la visa 2, podemos hablar de otras visas también, pero yo creo que estamos teniendo muchas preguntas alrededor de esta particular y como digo, aprovechen que tenemos aquí en este espacio a Carla, que es una profesional con un conocimiento muy, muy importante en el tema legal migratorio y no todos los días tienen la posibilidad de hacerles preguntas, así que aprovechen hacerlas, porque generalmente cuando se acaba el espacio se quedan preguntas sin responder porque no tenemos tanto tiempo. Entonces, conclusiones importantes, las personas que lleguen acá, estén con una visa y estén manejando un proceso. ¿Cómo generalmente se maneja ese proceso, Carla? ¿Sabes? Te contratan, tú haces la aplicación y ya y esa aplicación tú la mandas por las vías, ¿sabes? Correo, etcétera, por las vías que tú manejas y ese procesamiento interno se lleva a cabo y ahí estatus, ¿es algo así? Sí, seguro. Una vez que el cliente viene a la oficina y hablamos y vemos las distintas opciones y cuál es la que más encuadra a sus necesidades, ahí es cuando se prepara el proceso, la aplicación y se envía por correo al el Service Center que se encarga de las visas C2 que están. Y previo a eso siempre analizamos muchos puntos importantes para ver que el cambio de estatus sea posible en el caso particular. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que tienen que entrar con visa de turista y pedir el cambio con el mismo pasaporte con el que entraron. En el caso de los venezolanos, hay muchos venezolanos que tienen pasaporte europeo, pero lamentablemente no pueden entrar con el ESTA y pedir el cambio de estatus acá adentro. Tampoco pueden entrar con el pasaporte la visa de turista en el pasaporte venezolano y pedir el cambio de estatus con el pasaporte español, por ejemplo. Para poder hacer ese cambio de estatus es necesario que vengan con una visa de turista estampada el pasaporte con el cual van a pedir la visa de inversor. Perfecto, Ese es lo perfecto. primero que miramos antes de decidir si es viable pedir el cambio acá adentro. Y mientras tanto, con los chicos, los colegios, etcétera, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué se puede hacer? Eso es muy importante tener en cuenta. No se puede enviar a los chicos a la escuela mientras que estén en estatus de turista en Estados Unidos. Si bien las escuelas los van a registrar, las escuelas los van a aceptar, porque las escuelas no pueden chequear el estatus legal de un niño para decidir si puede estudiar o no. Y luego, cuando esa familia se presenta en la embajada, estampar la visa de inversor. Y el cónsul puede negar, y muchas veces lo hacen, pueden negar la visa de inversor de que violaron los términos de la visa de turista al entrar a Estados Unidos y haber registrado a los chicos en la escuela. Entonces la mejor opción es que sigan como estamos todos hoy día, que todos estamos también virtual, que sigan tomando sus clases virtual en su país de origen y puede que manejen ese otro proceso legal y ese proceso, a ti te informan, por cierto, a ti te informan cuando se hace el cambio de estatus, a ti te llega esa información y tú la comunicas al cliente y en ese momento ya, en principio, esa persona está legal. Sí, exacto. Mucha gente que vino con los niños
están ellos continúan la escuela virtual en cada uno de sus países, y eso sí lo pueden hacer. Sí pueden venir como turistas, sí pueden estar atendiendo la escuela virtual en su país, presentamos el proceso, y una vez que llega la aprobación, ahí pueden elegir continuar la escuela virtual en su país o registrarlos en la escuela en Estados Unidos. Perfecto, perfecto. Cuéntame, hablemos un poco de qué puedo hacer ahora. ¿Sabes? ¿Qué cosas pueden hacer las personas? Y vamos a hablar porque ya he visto preguntas también, y yo siempre digo que la mejor parte es la sección de preguntas que se hacen en este formato, y vamos a ir a preguntas en un corto plazo. Pero ¿qué pueden hacer las personas mientras tanto? Ahora, o sea, si yo vamos a poner dos escenarios. Un escenario, yo estoy ahora en Buenos Aires y quiero iniciar un proceso. Otro escenario, yo estoy en Estados Unidos, estoy dentro del plazo de la visa de turista que me dan, que son 6 meses, y me vine en diciembre, así que estoy dentro del plazo. ¿Qué puedo hacer? Si el objetivo es, vamos a poner un escenario, quiero a través de una de dos estar acá legalmente, o puede ser cualquier otra visa, puede ser una visa, cualquier otra que podamos pensar. Pero usemos ese ejemplo. Sí, seguro. O sea, al que está fuera del país, que está pensando qué hacer, mi consejo es empiecen ya, porque va a haber mucha espera, mucha fila para las embajadas, y lo ideal es que vengan con la visa de turista, busquen dónde invertir, se decidan, y luego pueden decidir si vuelven a su país y esperan la cita, la entrevista, o si, de acuerdo a los tiempos, prefieren quedarse en Estados Unidos y pedir el cambio acá adentro. Pero acá adentro, en Estados Unidos, los procesos siguen normalmente. La pandemia no afectó todo lo que son los procesos internos. El problema que hay es que la embajada está cerrada. Pero una vez que alguien entra en Estados Unidos, no va a tener ningún problema una vez que haga la inversión en solicitar el cambio de estatus acá adentro. Se hablaba de que en marzo se estaba empezando a ver ya movimiento, por ejemplo, en el consulado en Buenos Aires. ¿Que tienes alguna información? Sí, empezaron ya, esta semana anunciaron que van a estar renovando las visas que no necesiten entrevistas. Eso fue únicamente, me ilusioné, pensé que me iban a dejar renovar también las visas E2, y yo ya tengo preparados mis files, y ahí empecé a mandarles los pedidos de renovación, pero lamentablemente después informaron que no, que eso únicamente aplica a lo que es visa de turista. Pero bueno, es algo, quiere decir que ya se están empezando a mover. Hay alguien que ya está trabajando ahí dentro de la embajada, y de a poco van a ir achicando ese listado de espera que hay. Sí, total. Bueno, lo que te decía al comienzo, ¿sabes? Estamos viendo en México un movimiento importante, y aparte que un volumen importante. Lo que estás diciendo es cierto. O sea, hay ahora, yo creo que esto lo hemos conversado también antes, la situación, o sea, y repito, no sé si es bueno o es malo, no quiero tomar juicio de esto, porque es delicado y lamentablemente unos ganan y otros pierden, pero hay muchos países van a en una situación económica, política, incluso a nivel de salud, complicada. Yo creo que este año y el próximo año, y Estados Unidos está cambiando agresivamente en el tema de vacunación, el tema del estímulo económico que hoy se está probando, que yo estaba viendo, decían que vamos a llegar a los niveles de desempleo similares a los del 2019 más rápido de lo que la gente pensaba, que eran niveles de desempleo muy, muy bajos. Entonces hay una reactivación económica que está viniendo con mucha agresividad. Hay mucho entusiasmo dentro de lo que eso representa. Yo vivo en Miami, y la realidad es que antes no consigues a veces una reservación. Hay restaurantes que pasas 3 semanas para poder conseguir una reservación. Tenía un cliente que vino y no podía.
sales aquí un miércoles en la noche y tú dices, ¿cómo es posible que estos restaurantes todos llenos, ¿no? Y hay un proceso ya de vacunación, como decía, ya se hizo una apertura completa. De hecho yo creo que uno de los turismos más grandes que va a venir a Estados Unidos pronto es el turismo de la vacunación, porque va a estar disponible todo el que la quiera. Así que, bueno, hay todos estos temas que están viendo y eso está originando una demanda importante. O sea, a mi punto es que estamos viendo ahora es una gran demanda de procesos migratorios y yo también creo que este es el momento. Si están escuchando esto, porque son parte de un grupo selecto y privilegiado que tiene acceso a información que no todo el mundo tiene. Y ese tipo de cosas, yo trabajo con Carla y trabajo con muchos abogados migratorios que también están muy involucrados en distintos países y la información, o sea, es homogénea dentro de todos ellos sobre lo que me dice Carla, la cantidad de nuevas solicitudes y personas que la están buscando para manejar estos procesos que ella o sea, ahora de hecho no había visto esto en meses, por no decir años, y eso lo que estamos viendo es que va a haber un cambio dramático dentro de esto. Así que sí vale la pena que pensemos eso. ¿Algún otro punto antes de entrar en las preguntas, Carla, que puedas agregar? No, en cuanto a lo que decías de la reactivación económica, salió una nota hoy en el diario donde estaban las fotos de las autopistas en Miami y ya estamos a nivel de lo que fue antes pre-pandemia. O sea, el tráfico, volvimos al tráfico de siempre. Y uno de los puntos también importantes que a veces la gente decide por qué venir, invertir en un negocio y venir por 3, 4, es el tema de la falta de vacunación en los países, en nuestros países, en Latinoamérica, en particular Argentina, y la educación. El año escolar pasado fue un año perdido para los chicos en Argentina. Hay muchas escuelas que están volviendo a usar los libros que tendrían que haber usado el año pasado, y ahora que abrieron, si bien abrieron las escuelas, abrieron con un sistema de como burbujas, donde van 2 semanas, después nos va más, y me tocó mucha cantidad de clientes que tal vez no pensaban en su momento vivir en Estados Unidos, pero ahora la decisión de invertir para poder sacar la visa de inversor y poder venir 2, 3, 4 años a Estados Unidos para que los chicos puedan ir a la escuela normalmente. Acá ya te habrá pasado lo mismo con tus hijos. Ya mis hijos desde octubre del año pasado que van normalmente a la escuela. Sí, sí, totalmente. No, estamos completa, o sea, se está llegando a niveles de normalidad importantes bueno, que es necesario. O sea, y digo, gracias a Dios que también se puede hacer, pero bueno, yo creo que hay mucho entusiasmo sobre esto. Y hay preguntas que vienen sobre lo que pasó en el TPS, sobre visas de estudiantes. Vamos a entrar en todas esas preguntas también, que yo creo que esa es la parte que le interesa a la gente. Aquí hago una pequeña cuña rápido, es un poco lo que nosotros hacemos dentro de GloboFranc. Nosotros ofrecemos, pero en GloboFranc, y esto está, digamos, hay 2 empresas que empujan este tipo de seminarios. Una es GloboFranc, que somos expertos en inversiones migratorias, y son 3 tipos de productos que ofrece básicamente para los que estén buscando un green card a través del Globo EB5, para los que están buscando un negocio, una visa de 2, que quieran operar y trabajar y generar una rentabilidad para poderse mantener y al mismo tiempo lograr un estatus migratorio, y los que están buscando es simplemente crear en los Estados Unidos, ya sea que quieren venir y no trabajar en algo porque se quieren encargar de sus negocios en sus países o porque están en sus países y quieren tener un plan B con los que puedan lograr una visa que les permita venir cuando deseen y trabajar, si es el caso. Y son, yo diría que son productos de inversión, con mucho gusto pueden hacerlo. Y después también está en el caso de Movigi, que es una plataforma para educar a la gente a migrar a los Estados Unidos, donde se cubren, digamos, los 6 puntos más importantes de un proceso migratorio. Pueden entrar en globofran.com o en movigi.com, y aquí lo que van a ver es cómo se pueden ayudar para todo lo que va a ser su proceso. GloboFranc es más a través de visas de inversión, Movigi es para entender todo lo que es un proceso migratorio. Y vamos a entrar ahora un poco en esta sección de lo que van a ser preguntas y respuestas. Y tenemos ya muchas preguntas que nos están haciendo. Ok, me dice para el caso de un venezolano que quiera cursar estudios universitarios en Estados Unidos, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de entrar con una visa de estudiante y luego pedir asilo, o entrar con la visa de turista y luego pedir asilo para comenzar a estudiar? ¿Qué sería lo más viable?
Bueno, las visas de estudiantes sí las están estampando en las embajadas, inclusive las que no están estampando otro tipo de visa, como en Colombia, los venezolanos que pueden ir a estampar sus visas en Bogotá. Bogotá sí está dando cita para visas de estudiante, lo mismo Argentina. Lo ideal es siempre, sobre todo cuando es estudio universitario, las aprueban. Es muy, muy difícil que nieguen una visa de estudiante con alguien que viene a cursar sus estudios universitarios, porque claramente ya es un estudio más serio. Lo ideal es siempre venir con la visa de estudiante primero. Pregunta, ¿en el Consulado de Madrid está abierto? ¿Se puede viajar a Estados Unidos como turista y pedir cambio de estatus aun cuando solo se tienen 3 meses con el ESTA? Lamentablemente no se puede pedir cambio de estatus cuando uno entra con el ESTA. Es necesario entrar con una visa de turista, la B2 o B1, B2, estampada en el pasaporte. Okay. Si en estos momentos estoy con una visa B1, B2, ¿puedo pedir cambio de estatus para alguna que me permita más tiempo? ¿Otro tipo de visa? Sí, seguro. Pueden pedir el cambio de estatus, pero tienen que demostrar que califican para otra visa o para o invertir en un negocio y calificar para la visa de inversor. Pero sí, habiendo entrado con la visa de turista, se puede pedir cambio de estatus aquí dentro. ¿Los consulados le están dando igual trato a todos los tipos de visa o hay trato especial para, por ejemplo, las visas EB5 o E2? Los consulados, los que están abiertos, bueno, es todo igual y depende de la cantidad de gente que aplica a cada visa, el listado de espera que se arma. Los que están cerrados, como Argentina, Colombia, en esos países sí se están estampando las de estudiantes. El resto, lamentablemente, no todavía. Pero yo sí he visto, por lo menos que les están dando algunas prioridades en otros consulados a ciertas visas. Bueno, o que las citas están siendo más rápidas, principalmente en la parte de inversionistas. Pero eso me ha pasado con algunos. No sé cuál es tu opinión de eso. Sí, o sea, las que están, por ejemplo, México está mucho más rápido el estampar las visas. Tal es así que en un momento se habló de que México iba a recibir argentinos o gente de otra nacionalidad, pero después dijeron que no. Pero todos los que tienen o pasaporte o residencia mexicana e invierten, están pudiendo estampar sus visas de inversor con rapidez. Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo tarda la embajada en México en dar una cita y emitir una visa desde el momento que se entreguen los papeles? Aproximadamente, la inversora, aproximadamente 3 meses, más o menos, 2-3 meses. No sé si tuviste una experiencia distinta, pero siempre estuvo en 2-3 meses. Sí, y la visa te la dan, o sea, lo que nos acaba de pasar, me pasó, bueno, les doy 2 casos de 2 aprobaciones que nos hicieron en las últimas 2 semanas. Una fue de unos clientes que fueron a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez les dijeron, te quedas un par de días y te doy la visa estampada acá, o te envío el pasaporte ellos son de Ciudad de México, te envío el pasaporte a Ciudad de México. En este caso, ellos decidieron que les enviaran el pasaporte, pensaban que lo iban a recibir los 3 días y lo recibieron como a las 2 semanas, estaban muy nerviosos, pero lo recibieron, después estaban todos contentos. Otro fue que pidió un cambio para la cita, otros clientes pidieron un cambio para hacer la cita en Ciudad de México y se las dieron. Y les aprobaron en Ciudad de México. Así que, y eso era algo que no me había pasado con clientes antes, que les habían hecho esos cambios en Ciudad de México. Creo que tarda un poco más, pero aún así se la dieron en Ciudad de México, ¿no? Sí, eso es algo bueno que generó todo esto, es que inicialmente los mexicanos únicamente podían estampar la visa 2 en Ciudad Juárez, y ahora a raíz de la pandemia también abrieron Ciudad de México para visa E2, lo cual es fantástico. Ok, dicen en la página oficial de la embajada, dicen que se encuentra cerrado, pero ustedes dicen que está abierto, entonces no me queda muy claro. Bueno, sería entender cuál es la página, si es un consulado. O sea, estamos diciendo que hay consulados que siguen abiertos, que están cerrados, y hay otros que sí están teniendo citas. Ahora bien, pero es una buena pregunta en el sentido de que las citas que se están dando para estas entrevistas, no es que el consulado está abierto y entra quien sea, sino que se hace una cita y es algo muy programado, no es como a puertas abiertas como de repente era antes. No sé si es algo así. Sí, no, inclusive antes de la pandemia, siempre uno tiene que conseguir una cita, todo lo que es visa de inversor, las citas se manejan a través de los abogados,
y lo que es el resto de visas se maneja por sistema. Ok. ¿Cuál es el monto para obtener la visa E2? Esto es una pregunta que podemos debatir aquí largo rato. Si les digo, hace, yo no sé, 10 años sacabas una visa E2 posiblemente por $50,000. Hoy día, y me voy a ir con Carla a hacerlo más conservador, tienen que ser montos por encima de $180,000, más o menos. No hay ningún lugar donde te digan eso. O sea, yo estoy aquí diciendo, Carla, me gustaría tener tu opinión, pero lo estoy hablando un poco de experiencias de las cosas que nosotros hemos visto, ya que la visa E2 no te dice cuál es el monto mínimo de inversión, pero tienes que cumplir con ciertas condiciones y marginalidad, que sea sustancial la inversión, o sea, hay ciertas cosas que tienen que cumplirse. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, o sea, la ley no establece un monto mínimo, sería genial que lo hiciera. La ley habla de una inversión sustancial que fue cambiando a lo largo del tiempo. Cuando yo empecé a trabajar en inmigración en el 2005, lo hacíamos con $40,000, $50,000. Hoy por hoy varía mucho también de embajada en embajada. Cuando uno va a Argentina, yo les digo, una inversión no inferior a los $180,000. ¿Se pueden mandar casos con menos monto de inversión? Sí, a veces lo hacemos con 120, pero en esos casos es necesario demostrar que el negocio generó muchos puestos de trabajo. Cuando uno va con una inversión un poco menor, pero diciendo, bueno, ok, esto es esta es la cantidad de gente que yo empleo, también lo miran favorablemente. Okay. Preguntan cuánto tiempo luego de entrada como turista para abajo. Ok, o sea, primero, una vez que entran como turistas, hay que esperar 90 días antes de poder pedir ese cambio de estatus. Y una vez que les aprobaron el cambio a E2, el cónyuge puede solicitar este permiso que está demorando unos 2-3 meses aproximadamente. Muy bien. Con una E2 con el tiempo y al cabo de años, cuando estoy en la edad de retirarme, obtengo una jubilación. Para poder cobrar la jubilación, eventualmente tienen que convertirse en residentes de Estados Unidos, tienen que conseguir la green card. No es que automáticamente por haber vivido X cantidad de años en Estados Unidos con visa E2, no es que se convierten automáticamente en residentes, hay que solicitar el proceso de residencia para poder obtener la green card. Bueno, hace una pregunta, un caso particular, y por eso yo siempre digo que estas sesiones son muy poderosas y aprovechenlas, ¿no? Una consulta con Carla en este tipo de cosas cuesta tiempo y dinero, en el sentido de que conseguir a Carla no está tan fácil también. Créame que tengo para hacer este seminario, y tengo 3 semanas detrás de Carla para que me dé este espacio, así que es muy bueno y me encantan estas preguntas porque digo, bueno, qué bueno que hay valor para las personas que están escuchando. Dice, me gustaría que me dieran algunas recomendaciones. Soy venezolana y tengo 2 años en Perú. No tengo visa, tuve de turista hace más de una década. Estoy acá con mi hija de 6 años y mi esposo de 53 años. Yo tengo 37 años y soy de profesión arquitecto. ¿Qué me recomienda? Solicito una visa de turista. Para solicitar la visa de turista van a tener que ir con mucha documentación para poder demostrar la intención de regresar a Perú. Lamentablemente, estos últimos 2 años han sido muy difíciles para los venezolanos para conseguir visa de turista o inclusive para renovar visa de turista, porque en la gran mayoría de los casos los oficiales consulares al momento de la entrevista asumen que quien está solicitando la visa de turista se va a quedar en Estados Unidos. Entonces, siempre, mayormente para los venezolanos, es un riesgo solicitar la visa de turista. Lo que yo les recomiendo es que si lo van a hacer, tienen que llevarse alquiler para demostrar que tienen a dónde volver, prueba de que tienen trabajo y toda la documentación posible para demostrar que realmente van a venir acá con 15 días y regresar a Perú. Pero siempre es un riesgo. Gracias. Con la EB5, creo que esto viene de otra pregunta. Con la EB5 es igual, necesito pasar por un consulado al salir de Estados Unidos. Me imagino que es para que les sellen la EB5. O sea, necesitas salir y pasar por un consulado.
No, con todo lo que son trámites de Green Cards, la B5 es la Green Card de inversor. Si alguien entra con visa de turista, puede pedir el cambio, el ajuste de estatus acá adentro, y ya le dan la Green Card dentro de Estados Unidos sin necesidad de ir a un consulado. Okay. Déjame ver aquí. La carpeta que presento para cambio de estatus es la misma que luego presento en el consulado de mi país. El costo de abogados, bueno, aquí ya es un tema de costo de abogados. Bueno, no hablemos del costo de abogados porque creo que eso es algo que tiene que ser muy particular, pero dice el costo de trámites es el mismo haciendo ambos trámites. No, porque la carpeta, si bien en su gran mayoría es la misma documentación, difiere el armado. Cuando nosotros hacemos una presentación acá en Estados Unidos, luego cuando hay que ir a estampar la visa en el consulado que corresponda, hay que hacer una actualización de ese paquete y hay que armarlo de acuerdo a las directivas de cada consulado. Aunque no lo crean, hay un listado de cómo quiere el Consulado de México que le preparemos la carpeta de visa de inversor, hay un listado de cómo quiere el Consulado en Argentina que le preparemos esa carpeta, y todo eso lleva tiempo, así que lógicamente hay un fee adicional para poder estampar, para poder volver a preparar una carpeta y enviarla al consulado. Okay. Si estoy en Estados Unidos y tengo que cambiar el estatus de turista a inversor E2, ¿dónde debo hacerlo? De eso nos encargamos nosotros, o sea, el abogado, una vez que arma ese paquete, se envía por correo al Service Center que corresponde, que en este caso es en California. Okay. Para hacer mi entrevista, ¿puedo hacer mi entrevista E2 en Estados Unidos? No hay entrevista, en Estados Unidos simplemente se envía por correo y ahí toman una decisión y les mandan también por correo la aprobación. Bueno, ok, entonces estás diciendo algo y no estaba yo tampoco tan claro. Entonces, en el caso del cambio de estatus no hay entrevista. No hay entrevista, ¿no? A diferencia que si lo hago desde el país. Exacto, seguro, sí. Interesante. ¿Hay alguna diferencia? ¿Has notado alguna diferencia en las aprobaciones? Sí, en Estados Unidos son mucho más flexibles en cuanto a los montos de inversión. A veces me pasa casos en que o invirtieron un poco o el negocio todavía como que está flojo, recién empezando. Entonces, en esos casos, cuando no es un negocio tan bueno, podemos pedir el cambio acá adentro, que lo van a aprobar, y así les da el tiempo suficiente, un par de años para seguir invirtiendo, para mejorar el negocio y luego poder ir a presentar ese pedido de visa en Argentina, por ejemplo. Perfecto. Bueno, vamos con Sofía de Argentina. Me dice, soy de Argentina, pero tengo pasaporte europeo. Mi consulta es la siguiente: si tengo quien pueda contratarme como empleada en Estados Unidos, ¿es viable esa opción? Puede ser una niñera con 27 años. La visa es para el grupo familiar. Es difícil conseguir visas de trabajo en este momento. Hay visas J1 que sí dan para el grupo familiar, que son por lo general los que vienen las niñeras, pero es únicamente por 6 meses, por 12 meses. El resto, conseguir oferta de trabajo, se requiere o título universitario para la visa H1, o tener calificaciones especiales si es que quieren una visa O. Me preguntan sobre los montos mínimos para la E2. Bueno, yo habíamos respondido, yo diría que tienen que pensar que arranquen en $180,000. Y cuando digo es en todo el proyecto, ¿sabes? Generalmente yo diría que el promedio está como en 250 de lo que yo veo que es como seguro, ¿sabes? Pero tiene que ser en todo, o sea, no es solamente, pues eso puede ser capital de trabajo, puede ser una serie de cosas que tienen que estar en una cuenta que ustedes van a demostrar, porque cuando tú solicitas la visa, tú tienes que demostrar que tienes el dinero en una cuenta y es una cuenta en Estados Unidos, y esa cuenta los agentes migratorios van a poder decir, ok, sí. Okay. Mientras estás en el proceso de cambio de estatus, se puede trabajar en el negocio y los niños pueden estudiar. ¿Cuánto tiempo tardará el proceso aproximadamente?
se puede manejar el negocio, no trabajar, van a tener empleados que lo trabajen, pero sí se puede manejar, dirigir el negocio, todas las actividades más a nivel de ejecutivo. Los chicos tienen que esperar a que aprueben esa E2 para poder ir a la escuela. Okay. Y en cuanto a los tiempos, bueno, el trámite regular está demorando muchísimo, pero hay un trámite especial donde se paga un fee adicional y les dan respuesta en 15 días. Y Carla, te agradezco, estás haciendo respuestas increíbles, ¿sabes? Directo al grano, sin mucho, o sea, tenemos tantas preguntas, no vamos a poder abordar todas las preguntas y les agradezco, seguramente eso quiere decir, Carla, que te vamos a tener que volver a invitar y espero Cuando quieran. que agarres un espacio en tu agenda. Pero vamos a hacer algunas otras preguntas más. O sea, y disculpen si no lo logré, pero es que lo que yo les decía al comienzo, hagan sus preguntas porque siempre nos llegan muchísimas y no podemos contestar todas. Nos dicen, ok, buenas tardes, hace falta cambiar a visa E2, se puede prorrogar el cambio de estatus por más tiempo. Y obvio, no se sale del país mientras tanto. No entiendo a qué se refiere por prorrogar el cambio de estatus. O sea, si entraron con la visa de turista, van a tener un máximo de 6 meses para permanecer en Estados Unidos. Y ahí pueden tomar la decisión de o cambiar a E2, lo más aconsejable, o extender. Algunos se piden una extensión de una visa de turista, pero en ese caso, cuando ya pasaron, yo lo que les digo es, piensen que después de haber pasado un año como turistas en Estados Unidos, van a tener que salir y para volver a entrar o lo hacen con una visa de inversión o van a tener que esperar en su país por lo menos otro año antes de volver. ¿Y cuánto tiempo se demora el trámite del cónyuge una vez obtenida la visa del titular? Bueno, me imagino porque lo que están viendo es, como en la visa E2 el cónyuge puede trabajar, tiene un permiso de trabajo, entonces ¿cuánto tiempo quiere decir eso? El cónyuge, ahora con la administración de Trump, le agregaron el requisito de tomar las huellas digitales de los cónyuges, y eso hizo que, por más que paguen el fee especial de los 15 días, a veces el cónyuge demora un par de meses más. Bueno, esto es una buena pregunta y yo creo que es importante y relevante. La pregunta dice, los pasos son primero hacer la inversión y después pedir la visa E2. ¿Y qué pasa si no me dan la visa y ya yo invertí? Entonces, si quieres, responde tú la primera y yo respondo la segunda. O sea, primero que primero nos sentamos a analizar cómo armar una inversión para poder solicitar la visa, yo los voy a guiar para cumplir con todos los pasos necesarios para conseguir esa aprobación. Cuando alguien viene con un proyecto que veo que no va a calificar para una E2, o cuando hay circunstancias que digo esto no va a funcionar, se los voy a decir de entrada. No es un proceso de riesgo, no es un proceso subjetivo como lo es la visa de turista. Por lo general, cuando se toman, los oficiales son muy racionales y van siguiendo, si uno cumple con todos los requisitos y pasos que hay que cumplir, las visas por lo general, en su gran mayoría son aprobadas. Y eso, qué bueno lo dices tú, porque yo diría que en el caso que nosotros vemos y la manera como nosotros lo hacemos con todos nuestros clientes es que lo primero que yo hago es que le digo a Carla, aquí está, conoce a Jorge. Y Carla tiene una entrevista con Jorge. A mí me interesa que Carla me diga, Jorge tiene una posibilidad de más del 95% de aprobación. O sea, yo diría que nosotros hemos sacado unas 1000 visas de inversión aproximadamente. Y yo diría que más del 95%. Los casos que nosotros hemos visto de negaciones han sido porque hay un antecedente penal o hay algo raro en el expediente donde el cliente está consciente del riesgo que está asumiendo a la hora. Que le nieguen, o sea, y lo que decía Carla es muy importante. La visa es un trámite. O sea, es como a veces, y aquí me estoy tomando un poco la apertura de poder hablar por ti, Carla, pero muchas veces es como, como dicen en inglés, you have to check the list. O sea, si tú cumples con las condiciones, tú debes de ser aprobado.
y lo que nosotros buscamos siempre es irnos por el lado conservador. Por eso yo les decía, nosotros vemos que la inversión está así, nosotros queremos hacer un poco más así. Queremos que tenga un número de empleados. En el caso, si es, por ejemplo, franquicias, que esté respaldado por un grupo que ya tiene una experiencia y una trayectoria, que también se hace mucho más amigable a la hora de la entrevista. Se prepara muy bien, y en esto Carla y yo hemos trabajado con muchos clientes, y Carla prepara a la persona a la entrevista. Nosotros preparamos a la persona a la entrevista, lo cual, cuando llegan esas personas a la entrevista, llegan, ¿sabes? Y no es ver cómo te raspan en el examen, sino es y lo que están haciendo, lo están haciendo bien. O sea, yo siempre le digo a los clientes, preocúpate si sientes que estás tratando de hacerle trampa al sistema, pero si no le estás haciendo trampa al sistema, tienes que ir con seguridad a tu entrevista porque te lo mereces. O sea, tú estás haciendo realmente una inversión, estás generando economía, estás generando empleos, y la realidad es que esa parte del mindset, y eso lo hablamos a veces de Moville, cuando tú tienes esa mentalidad y llegas, vas tranquilo. Y no he tenido, yo por lo menos no he tenido ningún problema, y un poco, o sea, reitero lo que dice Carla, ¿no? Son procesos que no ha llegado. Hay momentos en que nosotros hemos visto, y si eso pasase, hay mecanismos, eso lo podemos hablar más adelante, mecanismos para ver cómo, o sea, se vende la franquicia, si es el caso, pero nosotros no hemos tenido que hacer eso ni una sola vez, si ese es el caso. Entonces, es más cómo ustedes se preparan para tener una entrevista exitosa. Voy con un par de preguntas más, porque la verdad es que tenemos muchas, y disculpen que no voy a poder responder todas. ¿El Consulado de Colombia está atendiendo para visas EB5? Van a empezar a partir, o sea, en general habían sido suspendidas y van a empezar a partir del 1 de abril. Va a depender de cuándo abra el consulado colombiano. Pero la EB5 requiere, tanto para el que va a hacer un ajuste de estatus, como para el que va a ir a estampar su visa, su green card en la embajada, requiere un proceso previo en Estados Unidos que demora tiempo. Ese proceso sí se está pudiendo hacer. La gente puede invertir y puede pedir ese formulario, el I-526, que es la aprobación necesaria para luego ir a la entrevista a la embajada. Ese proceso previo nunca se suspendió acá adentro. Si quiero ser empleado por una empresa en Estados Unidos, puedo entrar a Estados Unidos a buscar trabajo. Necesito primero la visa de trabajo, pero la visa de trabajo no la otorgan si no hay oferta de trabajo, que es primero. Ya, y responde tú, yo ahí después doy, porque eso es un punto que buscamos, que hemos desarrollado también dentro de Moville sobre ese tema. Adelante. Es muy difícil salir a buscar trabajo con una visa de turista y conseguir a alguien que, si no es que lo conocen, conseguir a alguien que les ofrezca trabajo y a la vez sponsorearlo para una visa. Perfecto. Y hay y también esto requiere de una estrategia, y es una estrategia, yo no diría que es una estrategia de corto plazo, no es una estrategia que se hace, pero también deberían de tener una estrategia de cómo vas generando. O sea, yo siempre, o sea, la manera como yo lo veo a veces es que tú tienes ciertas visas para ciertos objetivos. O sea, una de las cosas que tú tienes que tener claro es que el proceso, yo diría, el proceso legal migratorio no es un proceso de una sola vía. Y es un proceso que lo primero que tienes que entender es que estás buscando en el corto plazo. Porque hay visas, hay visas que te salen a los 2 años, a los 2 años y medio. Hay visas que te salen a los 60 días. Hay visas. Entonces, si mi objetivo es ir, y es un poco lo que tienen que pensar, si mi objetivo es estar lo más pronto posible en los Estados Unidos, hay ciertas visas que podrían acomodarse a ese objetivo. Luego, lo que tienes que ver cómo cambias de ese estatus al próximo estatus, y después al próximo estatus, si ese es el caso. Porque puede que el primer cambio lo hagas y no te dé todavía una vía hacia el green card, y vas a tener que hacer 3 pasos en el proceso. Ahora bien, si tienes el conocimiento y entiendes y estás bien asesorado, o sea, hay maneras en que puedas llegar muy rápido a los Estados Unidos, y hay maneras en que eventualmente vayas creando ese estatus. O sea, no hay, y eso quiero dejarlo muy claro, no hay nadie que se le resuelva, aunque puedas invertir mucho dinero y tengas una serie de cosas, no necesariamente vas a resolverlo más rápido simplemente por eso, sino es que tengas claridad de la estrategia migratoria que quieres llevar a cabo. Y la estrategia de conseguir un trabajo no es voy y veo quién me emplea. O sea, la estrategia es
cómo llego primero a los Estados Unidos y cómo yo voy incluso educando a las empresas para que luego me hagan el sponsor, porque si hay un punto fundamental que a veces nosotros hemos visto en ese sentido es que muchas empresas no saben cómo son los procesos de sponsor y eso no se lo podemos dar al abogado migratorio para que haga ese trabajo. A veces nos toca a nosotros, si estamos buscando esta estrategia, aprender cómo hacerlo y desarrollarlo. Y eso, de hecho, es uno de los módulos dentro de Movilli. Ok. Y déjame ver una última pregunta. Me hablan de las... Mira, de aquí una pregunta desde Chile. ¿Podemos viajar a Estados Unidos como turista con la visa waiver? ¿Es posible con esta visa acceder a un cambio de estatus estando en Estados Unidos? No, pueden entrar por 90 días, pero lamentablemente con el waiver, que sería el ESTA, no se puede pedir el cambio de estatus en Estados Unidos. Pero la ventaja de los chilenos es que la embajada está funcionando perfectamente en Chile, o sea que cualquier visa que quieran solicitar se puede estampar en la embajada. Okay. ¿Es más rápido hacer el trámite desde México o pedir cambio de estatus estando en Estados Unidos? Siempre mi consejo es, si hay una embajada abierta que les estampen la visa en la embajada. Perfecto, perfecto. Con eso, disculpen la verdad, disculpen todas las otras preguntas que vinieron y no las pude responder. La verdad es que son, y te pido, Carlos, que si puedes, por favor, después descargar estas preguntas y pasarme, las voy a tratar de ver si mucha de la gente que hizo las preguntas pueda yo después responderles directamente. Quiero ser consciente de este tiempo de Carla, pero bueno, es así y estamos pasados de tiempo. Les agradezco mucho, te agradezco, Carla, quedamos, gracias por esta oportunidad de estar contigo. Seguimos adelante. Pueden buscar más información, ya sea en Movilli o en Globofran. Estamos aquí para ayudarlos. Y Carla, buenas noches. Gracias por todo. Gracias por este espacio. Y buenas noches a todos los que están en todas partes de Latinoamérica. Y con gusto estamos para ayudarlos en lo que podamos. Y Carla también. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de participar. Hasta luego.